O sea, yo metida muchísimo en la historia de la señora y la señora me decía, ay, abogada, yo no puedo salir a la calle, yo tengo un temor de encontrarme con este hombre y que me haga algo. Y yo decía, ay, Dios mío, qué pena, ay, Dios mío, pero pobrecita. Y después la señora me dice que, mire, señora, yo le tengo que decir algo, él está muerto. Y yo, ¿cómo? Hermana, como dije en mis perfiles en redes hace poco, iba a tener tengo de invitada a... Yo puedo decir que es la abogada más mediática de Miami, de la Florida, no sé, porque cuando se dice Claudia Cañizares en Miami o en alguna ciudad de la Florida es como lo que diga es lo que es. Entonces yo creo que mucho de respeto que se ha ganado es con la transparencia y con el amor con que dice lo que tiene que decir. Entonces estoy muy feliz de tenerla. Creo que va a ser muy provechoso este podcast. Hubo muchas preguntas que me mandaron para que ella respondiera. Las voy a hacer, pero primero quiero conversar un poco con ella acerca de su vida y de su carrera. O sea, pero también la Claudia como persona, como mujer, como esposa, en fin. Entonces, Claudia, bienvenida y gracias, primero que todo. Gracias por invitarme. Feliz de estar en este podcast. Y me parece buenísima idea poder estar hablando de este tema de inmigración que es tan complicado. Ay, sí, si me hicieron una cantidad de preguntas, era como, ay, hay muchas que no entiendo nada. No, pero las vamos a explicar y vas a ver. Después van a tener todo el sentido del mundo. Exacto. Claudia, ¿tiene algo que ver el hecho de que hayas estudiado, o sea, de que seas abogada de inmigración con tu historia familiar? Que sé que tu mamá es abogada, tu abuela era jueza. O sea, luego a tu mamá la deportaron, a ti te dieron la residencia. O sea, tienes mucho que ver con muchos de los clientes que probablemente te lleguen, tu historia. Sí. ¿Tiene que ver eso con que hayas decidido estudiar esto? No. La verdad que tengo que ser sincera. Lo bonito es decir, sí, yo estudié, o sea, me hice abogada de inmigración por mi experiencia personal, porque mi mamá y mi abuela siempre han sido una fuente de inspiración en mi vida como mujeres, porque eran mujeres muy trabajadoras y muy fuertes. O sea, sí, sobre todo mi mamá sí me enseñó eso de que tú tienes que ser una mujer completamente independiente y si eres feliz al lado de un hombre, genial, pero aprende a ser completamente independiente y no tener que depender de nadie. Entonces, eso me recuerda a mi abuela y mi mamá, la misma historia. Por eso es que uno se enfoca tanto en la vida. Por lo menos yo me enfoqué tanto en lo profesional porque para mí el poder lograr ser profesional era parte de lo que me habían inculcado tanto mi mamá como mi papá, pero mi mamá se enfocaba más en pero nunca me habló de hazte abogada. Ella hubiese sido, si yo me hubiese hecho médico, enfermera, dentista, maestra, lo de ella era que yo fuera profesional y que pudiera ser independiente. Okay. Entonces la carrera de abogacía la decido hacer gracias a una consejera que me dijo, las notas que tú tienes en la universidad son notas excelentes. Sería una pena que tú te decidas por una carrera de psicología, que era realmente lo que yo quería hacer, psicología forense. Entonces dije, bueno, lo voy a intentar. Lo intenté, me aceptaron, me voy a la escuela de leyes, me hago abogada y después en la práctica empecé a buscar otras ramas porque no me gustaba lo que estaba haciendo y terminé de abogada de inmigración. Y yo decía, ay, Dios mío, pues me ha caído la escupida de la cabeza. Tanto que dije, no. Esto fue lo único que yo dije que yo no iba a hacer. Y es lo que terminé haciendo. Pero realmente me gusta. Ya llevo, desde el año 2013 estoy haciendo inmigración nada más. Solamente inmigración. La gente me han preguntado, ¿por qué no haces más nada que inmigración? Y yo digo, yo prefiero ser buena en una cosa a ser regular en 3 o 4 cosas. Las personas que hacen personal injury, real estate, la felicito. Si tú lo puedes hacer y ser buena en todo lo que tú haces, genial por ti. Esa no soy yo. Yo soy abogada de inmigración. Yo creo que inmigración es lo suficientemente complicada como para hacer inmigración nada más y tener trabajo desde que te levantas hasta que te acuestas porque es súper complicado. No, y más ejerciéndola en Estados Unidos, que es un país donde vienen tantos inmigrantes. Miami, que está cargadísimo. Miami es inmigrantes puramente. Entonces siempre tendrás trabajo, totalmente, y más con cubanos. La gente no lo sabe, pero el código de inmigración es el código más complicado que tenemos después del código del IRS. O sea, nosotros tenemos un código que rige
cómo declarar taxes, cómo hacer los planes de retiro, todas esas cosas. Ahora, tenemos un código después que rige inmigración y es el segundo código más complicado que tiene el sistema legal de los Estados Unidos. Ni el código de Social Security es tan complicado como lo es el código de inmigración. Es muy complejo, muchísimas leyes. Y en el mismo inmigración hay muchísimas ramas. Claro. Hay ramas que tienen que ver con negocios, hay ramas que tienen que ver con visas, artistas y talentos, y hay ramas que tienen que ver que se enfocan más en lo que yo hago, que son peticiones, defensa de asilo, casos de perdón, problemas de procesos de deportación. Entonces, aún en eso, todavía en el mismo ámbito de inmigración se puede hasta dividir en 3 ramas. Hay abogados que solamente hacen visa de inversionista y no te saben hacer un asilo político. Ok. Y hablando justamente de eso, porque yo he visto que has ayudado a tanta gente. O sea, tus videos tienen vistas y la gente te hace preguntas y preguntas y preguntas. ¿Hay algún caso así específico que recuerdes que era como imposible y lo lograste resolver? A ver, todos los casos de inmigración son muy difíciles. Y realmente uno a veces va al caso sabiendo de que, bueno, aquí no lo voy a perder. O sea, esto no hay dónde ganarlo. Pero hay casos que a uno se le queda en memoria porque uno dice, oh, wow, qué milagro. Yo me acuerdo que tuve un caso de una señora que le hizo una moción de reapertura. La señora llevaba prácticamente como unos 20 años en el país o más. Tenía hijos ciudadanos americanos, familia aquí, una vida establecida. Y entonces ella podía aplicar por una residencia, pero tenía una orden de deportación. Entonces hacía falta reabrirle ese caso para que ella pudiera hacer su residencia. Y se le había presentado la moción de reapertura, se la habían negado. Volvimos a presentar la moción con mucha más evidencia, el juez se la vuelve a negar. Y entonces, a mí me dio tanta pena que sin hablar con ella, yo hablé con Fiscalía y le dije a Fiscalía que por favor reconsideraran el caso y que ellos entraran en un acuerdo conmigo para reabrir el caso. Porque realmente la señora podía aplicar para residencia, llevaba 25 años en este país, no tenía récord criminal. Yo decía, ¿por qué? Y era el juez quien no le quería reabrir el caso. Fiscalía está de acuerdo en reabrirle el caso y el día antes de Thanksgiving me llega la decisión que el caso estaba reabierto. Ay. Y yo la llamo y le digo, señora, la estoy llamando para decirle que finalmente le reabrieron su caso. Esa señora ha llorado tanto al teléfono, a mí me da las lágrimas porque me emociona. Me dice, uno se quiere dar las gracias. O sea, mañana yo tengo el Día de Acción de Gracias y yo llevo 25 años en este país pidiendo mis papeles y ahora finalmente yo voy a poder decir, yo puedo hacer mi residencia. Ni siquiera le habían otorgado la residencia. Madre mía. Fue simplemente que ella dijo, ya yo no tengo que vivir con esa sombra por arriba. lo menos me van a dar la oportunidad. Exacto. ¿Sabes? Qué lindo. Yo creo que también oh my God, era el día antes de Thanksgiving que a uno se le queda más, pero nunca se me va a olvidar esa conversación. Y he tenido momentos súper chistosos. Me acuerdo, o sea, no fue chistoso, fue kind of creepy, pero me acuerdo una vez que estaba ayudando a una muchacha que había sido víctima de violencia doméstica y la señora estaba súper traumatizada y yo metida muchísimo en la historia de la señora y la señora me decía, ay abogada, yo no puedo salir a la calle, yo tengo un temor de encontrarme con este hombre y que me haga algo. Y yo decía, ay Dios mío, qué pena, ay Dios mío, pero pobrecita. Y después la señora me dice que, mire señora, yo le tengo que decir algo, él está muerto. Y yo, ¿cómo? Tú llevas 1 hora diciéndome que tú tienes miedo de encontrarte con este hombre en la calle y que tú no te gusta salir en la oscuridad. Ella tenía miedo que le saliera el espíritu. Y ella lo que tenía miedo que le saliera el espíritu. Entonces, en vez de llorar, me tuve que empezar a reír. Y yo decía, no puede ser. Y yo, ok. Entonces, tú dices, pero yo pensando para dentro de mí, la tengo que poner en hold. Y yo pensando para dentro de mí, pobrecita, esta señora realmente tiene un trauma, pero yo no puedo mandar una declaración de inmigración diciendo que esta mujer tiene miedo a encontrarse un muerto. Porque no me van a tomar en serio. Y entonces después le digo a la señora, mira señora, yo no puedo ponerle eso a inmigración. O sea, no me van a tomar en serio. Y me dijeron,
ok, bueno, yo le voy a mandar la declaración por escrito. Y cuando me manda la declaración por escrito, me mandó lo mismo. Tuve que regresar y hablar con la pobre señora. Y yo, señora, no puedo. Me da mucha pena. A ti te debe haber pasado de todo. Porque lo que uno oye, imagínate tú que todo el tiempo estás como escuchando de eso. Sí, no, qué locura. Me acuerdo una vez en Atlanta que yo llegué toda brava y toda así enfrente del juez y le digo al juez, no, porque a mi cliente que vamos a darle la fianza. Y me dijo, no te lo voy a dar fianza. Y yo, ¿pero por qué? Porque no. Y yo, pero si tienes 5 hijos, dale fianza. No te lo voy a dar fianza y tienes que presentarme la aplicación del perdón en 15 días. Este era un hombre que llevaba igual como 20 años en el país. Yo dije, 15 días para presentar un perdón, no, es imposible. Y entonces le dije, bueno, dame más tiempo y déjame hacer la segunda corte por teléfono. Me dijo que no. No, si tú cogiste el caso en Atlanta, usted tiene que venir en persona. Madre mía. Y yo, ay, qué desagradable. Entonces, dije, bueno, ok, en persona vendré. Y tuve que ir en persona. Y al final, el juez había sido súper difícil conmigo. Y yo creo que era también un problema. Yo no voy a decir que había sido un problema personal, pero yo creo que a él también le molestaba el hecho de que yo era una abogada local. Yo era una abogada que venía de afuera y entonces estaba representando a una persona ahí. Él de por sí era un juez difícil, pero bueno. Todos los jueces tienen derecho a ser difíciles, eso es parte de su trabajo. No, pero mira, qué casualidad que me dices esto ahora. No tiene específicamente que ver con jueces, pero hubo una cita que yo leí tuya que me gustó mucho, que decía, inmigrantes y abogados tenemos que prepararnos, superarnos, cambiar de visión y reconciliar la forma en que nos vemos los unos a los otros. Y me imagino que tenga que ver de algún modo con lo que me estás diciendo de esta cosa de ayudar. O sea, ¿qué podemos realmente hacer para ayudar a la gente? Entonces, ¿cómo quieres tú que vean las personas? ¿Cómo quieres tú que te vean las personas que tú ayudas con tu trabajo? O si te referías a eso específicamente. Muchas veces la gente ya tiene una perspectiva del abogado que no es realmente lo que nosotros somos. Mucha gente viene y dice, ay, es que el abogado lo único que le interesa es el dinero y no le importa más nada. Eso no es verdad. A mí me gusta ganar mis casos, a mí no me gusta ser una perdedora, ¿no? Es parte profesional, es parte de ego también, como persona. A uno le gusta ganar el caso que hace. Es verdad que hay casos que uno sabe que esto no tiene de dónde ganar, pero bueno, hay que defender a esta persona con algo. Pero aún sabiendo que tú no tienes un caso fuerte, nosotros le ponemos el 100% al caso porque es parte del ser humano, que nosotros queremos darle el 100% al caso para ganar. A nadie le gusta perder. Yo no conozco ninguna persona en el mundo que me diga, sí, a mí me gusta perder y coger el segundo lugar. A todo el mundo trata de luchar por ese primer lugar, por esa victoria. Entonces, sí, el dinero es necesario, es verdad. Y a todos nos gusta ganar dinero con lo que hacemos y con lo que nos gusta. Entonces tampoco es que estés haciendo nada ilegal ni nada por el estilo. O sea, exacto. Yo, a lo mejor si hubiese nacido en cuna de oro y pudiera trabajar de gratis y hacer un non-profit, me dedicaría a eso, pero realmente no fue así. Pero la realidad es que sí, se cobra para poder tener la oficina, poder tener los empleados, poderme pagarme un salario a mí, a toda la gente que trabaja, desde el que contesta el teléfono hasta la computadora que uno usa. Pero yo creo que muchas veces se acercan a nosotros con esa perspectiva. Y segundo, a veces las personas toman la posición de que quizás el abogado está en contra de él. Yo no estoy en contra de usted. Yo no estoy luchando en contra de usted. Yo lo que estoy siendo honesta. Si yo le estoy diciendo que le van a negar el caso, que aquí no hay caso, que no hay nada que yo pueda hacer por usted, agradézcalo más bien. Agradezca. Entonces, yo he tenido gente que literalmente se han puesto brava conmigo. No, pero es que usted no me quiere ayudar. Señor, si usted me quiere pagar, o señora, si usted me quiere pagar para que yo le robe el dinero cuando usted no tiene solución, bueno, dame el dinero. Entonces, yo te hago el caso. Es que a veces yo no lo acepto. Tú no sabes cuántas personas me han llamado a mí, me han dicho, yo tengo la residencia y yo salí con una fianza de un juez. Hazme la residencia, yo quiero aplicar para la residencia, aunque yo salí con una fianza de un juez. Todo este lío de la residencia sin parol y todas esas cosas. Yo le digo, mira, no puedes hacer la residencia. Si tú entraste a los Estados Unidos de forma ilegal, te dejaron en un centro de detención detenido y te dieron una fianza de un juez de inmigración, tú no puedes hacer la residencia.
el argumento no aplica en tu caso. No, pero si tal abogado lo está haciendo, pero tal abogado está incorrecto. Y si tal abogado lo está haciendo, bueno, ve con tal abogado. Yo, en mi opinión, me parece que el argumento está incorrecto, y como el argumento está incorrecto, yo no te lo voy a hacer porque yo no te puedo presentar una residencia con un argumento que yo no estoy de acuerdo. Claro. Es como mentirme a mí misma y decir, entonces... Y por ejemplo, Claudia, en esos casos, ¿qué hacen las personas? Porque creo que tenía una pregunta de la gente que me había mandado como muy parecida a esa. O sea, ¿te quedas sin residencia, te quedas ilegal en el país? ¿Cómo funciona? A ver, cuando la persona entró ilegal, siempre sobre todo que tenemos muchos casos de personas que entraron recientemente y han entrado ilegal. Mi pregunta para ellos es siempre es, ¿tuviste algún problema en tu país? Ya sea cubano, colombiano, nicaragüense, venezolano, donde sea. ¿Tuviste algún tipo de problema en tu país por el cual yo pueda pedir un asilo político? Muchas personas que están entrando me dicen, no, yo no tuve ningún problema, a mí en Cuba yo vivía debajo de una roca y a mí no me pasó nada. Pero hay gente que me dicen, sí, yo sí tuve problemas, ya sea salí a pelear el 11 de julio y después me llegaron citaciones. Hay gente que me han dicho que también se involucraron en el movimiento del 15 de noviembre y les han llegado citaciones. Hay personas que me dicen, en verdad no me pasó nada y simplemente vine porque en Cuba no hay comida y necesitaba venir para acá. Y entonces, o en Venezuela no hay comida, porque muchos venezolanos desafortunadamente están en la misma situación. Me dicen, en Venezuela no hay comida y tuve que venir para acá. Si me dicen que no tienen nada, que no les pasó nada, yo les digo, bueno, no hagas nada en tu caso, espera que te llegue una fecha de corte. En el caso de los cubanos, yo les digo, cuando llegue el año y el día, vamos a argumentarte a favor de la residencia. Okay. Si les pasó algo, yo les digo, inmediatamente vamos a hacerte un asilo. El asilo hay que presentarlo antes del año y vamos a hacerte el asilo político para defenderlo. Aunque seas cubano y tengas la posibilidad de argumentar a favor de una residencia, poder hacer el asilo político y tener la residencia como backup es una buena idea, porque no hay garantía de que esta gente van a poder hacer la residencia. Ok, entonces es más seguro presentarlo como asilo político, digamos, de alguna manera. Aunque sea un asilo débil, sí se les recomienda a la persona que presente el asilo político y que lo tenga ahí. Ya cuando llegue el año, si nosotros tenemos una seguridad, una decisión de una corte superior que diga, o un acuerdo como el acuerdo que llegamos los otros días con USCIS, algo que los pueda amparar, ahí sí yo les digo a ellos, olvídate del asilo, vámonos nada más con la residencia. Pero hasta que no llegue ese punto, el asilo tienes que presentarlo. ¿Por qué? Porque tú solo tienes un año para hacer el asilo. Si tú dices, yo voy a esperar al año, y al año yo veo qué hago, ya va a ser muy tarde para presentar el asilo si lo quieres presentar.